Bueno, vamos a comenzar la segunda clase de arquitectura efímera, hoy día 26, y tenemos el honor de contar con Juan Antonio Sánchez y Vincent Morales Garozo, que forman el estudio CAU Arquitectura y Paisajismo. Juan Antonio y Vincent estudiaron en la Universidad de Sevilla y luego realizaron trabajo en Rotterdam en dos estudios donde el fuerte era el paisajismo. Yo creo que, bueno, lo pueden comentar ahora. Juan Antonio además realizó el máster de paisaje en la Universidad de Granada y Vincent, por su procedencia, pues está especializado también en la traducción de textos de arquitectura, ¿vale? Su práctica profesional, pues engloba todo lo que el arquitecto puede acometer. De hecho, estuvieron dirigiendo la revista Neutra del Colegio de Arquitectos de Sevilla durante bastante tiempo y con un éxito editorial que se esperaba, ¿no? Cada número se esperaba. Bueno, desarrollan proyectos de arquitectura, paisajismo y arquitectura efímera. Trabajo editorial y todo lo que se le eche encima. Es como que no hay miedo a nada. Y bueno, comentar como tu último, bueno, tienes reconocido algunos premios, bastantes premios en obras de arquitectura y en investigación. Y bueno, la última han sido finalistas para comisariar y dirigir la quinta de arquitectura española. Yo creo bueno, que cuando queráis. De hecho, los alumnos lo han investigado ya también. O sea, que ellos se han preparado un poco de asistencia para luego haceros preguntas muy específicas, ¿vale? Están dando, bueno, también comentar que están dando una hora profesores en Estados Unidos, que por circunstancias especiales pues, la están realizando desde Granada, a la falda del Alhambra. Pues cuando queráis, todo vuestro. Pues muchas gracias, Diego, por la presentación y por invitarnos, ¿no?, a estar con vosotros en esta asignatura de arquitectura efímera, que nos parece súper interesante su planteamiento, ¿no? Y bueno, queremos compartir con vosotros esta tarde. Sabemos que habéis estudiado y que creo que hay como unas preguntas que nos intrigan muchísimo más que nuestra presentación. Casi que nos gustaría hacer la presentación como un formalismo rápido para pasar a esa conversación posterior, porque normalmente hay poca conversación, entonces tener la oportunidad de conversar nos encanta, ¿no? Entonces, muchas gracias. Brevemente, la foto que hemos elegido para la portada de la presentación y para la comunicación que se ha hecho es una foto de la Feria de Utrera del año 2019, en la que justo en ese tiempo estábamos en la redacción del proyecto y nos fuimos los días de feria a hacer trabajo de campo. Y esta foto es una de las fotos de este trabajo de campo, ¿no? En el que es un proyecto que tiene una parte efímera y una parte duradera. De ahí también esta dualidad que os proponemos en el título, ¿no? Y bueno, nos sirve como para enmarcar esa idea de ese compromiso con lo efímero y lo duradero a la vez y a vivirlo en primera persona, ¿no? Como fue esta ocasión. Entonces, solo esta pequeña anécdota para empezar y en realidad vamos a empezar la presentación. Bueno, Diego ya ha procedido a presentarnos realmente. Yo soy Vincent, él es Juan Antonio. Aquí veis, bueno, somos CAU y aquí tenéis nuestras redes. Creo que como Diego ha indicado que no habéis estado investigando, pues probablemente las conocéis. Diego ha indicado también que nosotros estudiamos en Sevilla, después hicimos estudios en Londres
y en Holanda. Pero nuestro primer estudio profesional lo establecimos en Sevilla y ahí estuvimos 8 años. Bueno, y estas vistas las habéis visto antes, ¿no? Cuando hemos girado la cámara, ¿no? Y nosotros llevamos casi 8 años, bueno, llevamos 8 años aquí en Granada. En la pantalla veis la presentación que hicimos. El año pasado estaba en masculino, efímero, duradero. Este año la hemos puesto en femenino, efímera, duradera. La presentación para esta clase. Diego también ha apuntado la variedad de trabajos que hacemos, ¿no? Y todo lo que integra nuestra práctica profesional. Todo, edificación, paisaje, espacio público, intervención en el patrimonio, todo compaginado con el campo editorial, la investigación y la acción político y político-social, incluso en un momento dado, ¿no? En este panorama, lo efímero pues, ocupa su propio espacio, aunque existe el trasvase entre todos esos campos de trabajo que nosotros practicamos. Es verdad que los trabajos que hemos hecho de efímera, si nos volvemos disciplinares, y digo esta palabra pensando en un amigo que está aquí con nosotros hoy también, no entrarían dentro de una categoría de arquitectura efímera, ¿no? Es decir, hay una serie de trabajos de arquitectura efímera que son hacer instalaciones para dar servicios, por ejemplo, a exposiciones o eventos o fiestas. Y lo que vamos a ver hoy la podemos llamar como una arquitectura efímera de la otra, ¿no? Porque pensamos que desde CAO nos gusta esa idea de que la arquitectura, a través de su propio prisma, ¿no? Y con lo efímero, puede permitir coquetear con el campo artístico, por ejemplo, ¿no? Y con ello hacerse más ligera, liberarse, al menos en parte, de su disciplina sin que ello significa que pierda rigor profesional. Pero sobre todo puede divertirse. E incluso, si es el caso, como veremos en alguna de los proyectos que os vamos a presentar, volverse irreverente y un tanto macarrilla, ¿no? Porque en este momento de lo efímero, en lo que no permanece, pues hay unas ciertas licencias que en otros marcos profesionales son más difíciles de encajar, ¿no? Para nosotros, estos trabajos de arquitectura efímera dentro del trabajo del estudio siempre lo hemos considerado como un espacio para la reflexión, pero un espacio para las ideas. Entonces, probablemente es donde dentro de nuestros trabajos hay unas ideas que a veces son tangentes, otras veces son concurrentes y otras veces son con vida propia, se han manifestado en distintas intervenciones. Esto es una lista de ese tipo de intervenciones, ¿no? Nosotros empezamos el estudio en 2004, como hemos dicho, y desde primeras intervenciones que son específicamente para dar respuesta a intervenciones temporales, pero de repente esta idea de lo efímero empieza a aparecer en otras cuestiones, como puede ser la edición del número Neutra 16, Ciudad Fiesta, en el que formábamos el equipo editorial con Paula Álvarez y luego un equipo redactor magnífico de muchísima gente, donde de repente la idea gravita en una publicación, ¿no? O intervenciones como la última, donde lo efímero va a formar parte de un proyecto duradero. Es decir, de repente ese último proyecto que os ponemos ahí, que está ahora en construcción, que llegaremos a él hoy como final, nos habla de no algo ya per se efímero, sino cómo ciertos proyectos incluyen la posibilidad de lo efímero. Nos gusta poner esta imagen de los años 30 de Lionel Feininger, que pertenece al archivo de imágenes de Harvard, ¿no? Que se llama como el arreglo para una fiesta en un jardín, ¿no? Porque siempre nos gustaría aspirar a que las presentaciones fueran esto,
¿no? Fueran no solamente un canal unidireccional, sino que pudiéramos tener una conversación. Sabemos que con esto de los canales online es todavía más difícil, pero bueno, con la idea de las preguntas que ya tenéis preparadas y el estudio, esperamos que lo consigamos, ¿no? Conseguir esta informalidad que viene de una fiesta y que viene de un evento efímero. Esto es una agrupación de proyectos. Quizás nos saltemos alguno porque quizás se hace demasiado largo, ¿no? Entonces son proyectos que desordenados, que no tienen que ver con esa línea temporal, comparten cuestiones en común, ¿no? Desde ese primero Medianespería hasta acabar con la mención al número 16 de Neutra de Ciudad Fiesta, ¿no? Entonces estas agrupaciones son las que vamos a recorrer. Yo no sé si hay posibilidad, si en algún momento hay alguna cuestión que se quiera decir, pues saltar y decirla o esperar todo al final. Bueno, pues vamos a empezar con esta propuesta Medianespería, una ciudad a la que ahora estamos volviendo con un proyecto duradero también, digamos. Y esta fue una propuesta realizada para el programa Transite de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Un programa que consistía en hacer instalaciones temporales en las 8 capitales andaluzas, en entornos donde, yo qué sé, había una obra o en espacios indefinidos de la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O lugares difíciles, o puntos irresueltos, ¿no? En este caso, pues se trataba, lo que proponían en Almería era actuar sobre una enorme medianera que hay en el borde del centro histórico y que de alguna manera preside la medianera un espacio con mucha urbanidad. Nuestra propuesta tenía un doble objetivo: hacer la medianera esta desaparecer y hacer que participara del paisaje urbano de Almería. ¿Qué hacíamos? Pues lo que hacíamos era forrar la medianera con paneles vinílicos ligeros con acabado de espejo para crear un reflejo del paisaje urbano. Y de alguna manera también, o sea, por la propia materialidad, no era un reflejo literal, sino era también era un espejismo difuso. Es decir, que la medianera se camuflaba y se desmaterializaba. Pero nos interesaba más que o además que actuar sobre esa medianera, entender como esta idea, como entender que las acciones Transite eran unas acciones en red y que tenían una idea extendida, ¿no? Y por eso nos proponíamos diluir un poquito las fronteras, ¿no? de nuestra zona de actuación. Visualizábamos que el de noche pues, se convertía en una gran pantalla reflectante y difusa también por su propia materialidad que hemos dicho antes, en que se proyectaba en tiempo real lo que pasaba a nivel de calle o también se podía proyectar en tiempo real o no lo que estaba pasando en el resto de los transites de la experiencia del programa. También esto como una especie de homenaje, digamos, o como apoyo de red de apoyo entre los compañeros, ¿no? que se hacían estas intervenciones con muy pocos recursos, con mucha ilusión y en condiciones bastante complicadas. El programa Transite desapareció. La verdad que es una pena que no existan, porque sí que era una oportunidad. Nosotros en ese caso no ganamos, no se construyó, quedó entre las finalistas, ¿no? Pero sí que era una oportunidad para activar. Estaba también con esta idea de los jóvenes y estaba como enfocada a recién salidos de las escuelas, ¿no? Había como un marco temporal. Sin embargo, desapareció de Andalucía, se hicieron algunas, se fue como diluyendo y es verdad que se deberían recuperar. Se hacían asociadas a la celebración del Día de la Arquitectura con los colegios de arquitectos y tampoco sé muy bien por qué desapareció, porque el presupuesto tampoco era muy alto. Bueno, estos son, en la presentación tenemos metido algunas referencias, como por ejemplo esta película, que para nosotros es muy desveladora de esa idea de la fiesta o de esa idea de
de los mensajes y de la relación que tiene que ver con la sociedad en torno al tema de la fiesta, lo efímero y los eventos. No sé si la puedo poner un poco, a ver, voy a intentar, porque a ver qué se abre aquí, a ver qué comparto. No sé si la conocéis. Bueno, este es el comienzo de la película. Les voy a adelantar. Este es el comienzo de la película y el otro vídeo que tenemos es el final. Tiempo santo, tiempo santo, tiempo santo, fin de tiempo santo. La paro para que continuemos, para no... Esperamos que vuelva, ¿no? No sé si conocéis esta película de Claudia Llosa, Madinusa, ¿no? Pero la película empieza con el inicio del Tiempo Santo y acaba con el fin de Tiempo Santo, que en este caso está enmarcada como si fuera, bueno, como si fuera, no, es una celebración del tiempo en el que de un Jueves Santo que ha muerto Cristo, entonces no ve lo que ocurre y en la población en los Andes, en las montañas, pues sucede el tiempo de la fiesta como un tiempo liminal donde las cuestiones cambian, ¿no? Algo así también podría ser esta misma conferencia, ¿no? Como en este momento decir, bueno, en este tiempo de la propia conferencia vamos a hablar de cosas que a lo mejor no se deberían quedar grabadas, ¿no? Pero bueno, esto nos interesa, ¿no? Esta idea del tiempo de la celebración, de lo efímero de la fiesta, donde se permite o está establecido que ocurren cuestiones diferentes a lo ordinario, ¿no? Esto fue una intervención que presentamos para una convocatoria que hubo en Sevilla asociada a la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, que también desapareció, con un programa del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Universidad de Sevilla y el Colegio de Arquitectos. Entonces, se preguntaban por intervenciones efímeras en una serie de espacios de la ciudad asociados a un itinerario. Había una fachada de una facultad, otra fachada de un edificio del Ayuntamiento de Sevilla
y estaba el patio del Colegio de Arquitectos, ¿no? Entre las intervenciones. Y a nosotros nos gustó pensar en una intervención para el patio del Colegio de Arquitectos, que si no lo conocéis en Sevilla, es un patio que está en fachada y al que obligatoriamente tienes que entrar para acceder al edificio. Este proyecto, bueno, aquí estaría como la imagen, ¿no? del proyecto y de la entrada al patio. Este proyecto se realizó también en plena crisis, coincidiendo con el anuncio de la crisis financiera de 2008 y con un presupuesto, creo que eran 6.000 euros, ¿no? Tú, en el presupuesto de 6.000 euros tenías que encajar toda la intervención y también todos los gastos profesionales o gastos de honorario. Todo esto también es una cuestión que a nosotros nos ha gravitado en este tipo de convocatorias, como pensar cuánto se valoran los trabajos, cómo son los presupuestos de los eventos y de este tipo de fiestas de la arquitectura o del arte en muchos casos, que además están enfocados también eso, ¿no? Como no a lo profesional, sino, digo, a artista profesional, sino como a un poquito amateur, ¿no? Que tú propongas algo, ¿no? Y nosotros quisimos hacer una reflexión sobre el mismo dinero en el propio marco de la crisis, del contexto de la crisis de 2008, en una idea en la que el dinero no existe y nosotros quisimos trabajar con el dinero como material y evidenciarlo y hacerlo físico y propusimos hacer lo que llamamos un jardín cent, que tenía como un juego de palabras cómico con jardín zen de gravas, ¿no? Y era convertir el presupuesto directamente a una alfombra de céntimos de euro. También con la idea, con la propuesta, que acabada el tiempo de la intervención, ese presupuesto se recogía, se volvía a convertir en presupuesto asequible para hacer otra intervención o para hacer algo más. Entonces, estábamos como alargando el tiempo de la fiesta en el tiempo material de posibles intervenciones, ¿no? Y estaba tratado como un jardín. ¿Sabes? Se buscaba un jardín en el que había un soporte, en el que había una red de riego y en el que había un pavimento de monedas de 1 céntimo y había, lo que habéis visto en la imagen, 12 huchas de la fortuna como referencia a la economía china, ¿no? Y nos imaginábamos que los difusores pues irían como pudriendo el dinero, el uso del agua lo irían convirtiendo verde, pasaría del brillo hasta, es decir, que tuviera una vida como un jardín. Y fantaseábamos con la obligatoriedad de todo aquel que entrara en el edificio a tener que pisar y pasar por encima de esta alfombra de dinero. Esto después tuvo varias vidas. Una de ellas fue este modelo de sobremesa valorado en 10 euros, que nos pidieron participar en un pechacucha que se hizo sobre estas intervenciones, sobre las intervenciones de la transversal de la VIAX, que se llamó, y nosotros para ella hicimos como esta especie de versión de sobremesa de 10 euros pensada como regalo de Navidad, porque esto era en Navidad, ¿no? Y esto lo tenemos aquí en el estudio. Pero luego la propuesta también viajó a Barcelona y la presentamos a las convocatorias que se hacía de mercado en M3 en Barcelona, que no sé si sigue existiendo o no, en el que también propusimos disponer de una bolsa de dinero, en este caso fueron 300 euros, y hacer un modelo un poquito mayor, una maqueta del jardín a mayor escala. Esto fue todo autofinanciado, intentamos encontrar un patrocinio de una entidad bancaria, pero se convertía en un problema porque el céntimo de euro vale menos que el dinero en sí, ¿no? Entonces, los gastos de personal de seguridad de transportar dinero triplicaban los 300 euros que costaba hacer el jardín. Entonces, al final, los cogimos nosotros manualmente del Banco de España, que está muy cerca, en Plaza Cataluña, del CCCB, y montamos nosotros esto, ¿no? Que fue muy divertido participar aquí porque estaba en plena calle, entonces veíamos, es verdad que estaba en un marco
de un evento con instalaciones de arquitectura e instalaciones artísticas. Entonces había mucha gente, pero esto es la calle, ¿no? Entonces aquello se convirtió en un jardín de juego para niños. Por ejemplo, los niños se fascinaban, ¿no? con el brillo de las monedas, ¿no? Se convirtió en una auténtica zona de juego. También pudimos ver la reacción. Por ejemplo, para mucha gente se convertía como una especie de pozo de deseo porque veía monedas y tiraba otras. Para otra gente llegaba compulsiva y las quería meter dentro de las cochinitas. E incluso se corrió la voz de que había dinero tirado en el suelo. Y esto ocurrió, ¿sabes? Que de repente llegaba alguna gente y empezaba como a robar el dinero. Pero por mucho que te llevaras son céntimos y no te llevas nada. Todas esas fotos que hemos visto, también se creó una relación con la instalación que estaba justo al lado nuestra, que era la oficina gratuita de arquitectura, organizada por Pacman, y el estudio Pacman, que bueno, ahora es enorme por un lado y otra gente, ¿no? Donde ellos ofrecían contratos gratuitos de arquitectura. Entonces hicimos un contrato con ellos en el que ellos fotografiaban la obra. Y hicieron una serie de GIF animados. Esto también es en Barcelona. Voy a ver si funciona. No sé si se carga el vídeo. Esto fue la propuesta que presentamos al concurso Columnas Cristalizadas de la Fundación Mies van der Rohe para hacer una intervención temporal delante del pabellón Mies, que la convocaron con motivo del centenario, ¿no? Del 75 aniversario de la construcción del pabellón original, ¿no? del que
de ahora de la reconstrucción, ¿no? Y en esta foto, no sé si veis mi ratón, aquí se proyectan unas sombras. Pues bien, es que cuando se hizo el pabellón tenía delante una serie de columnas, ¿no? Entonces la fundación lo que lanzaba la pregunta era de hacer una instalación que rememorara o recordara esas columnas con una visión crítica y reflexiva hacia el patrimonio y hacia toda la propia historia del pabellón, ¿no? Aquí está el dibujo de concurso de la restitución, esto no es nuestro, sino es entregado por la organización, de la restitución de las columnas, es decir, una imagen completamente distinta a la imagen construida que tenemos del pabellón. Nosotros proponíamos hacer columnas de humo que encerraban una paradoja. Por un lado, una idea de construir señales, de construir llamadas de atención, pero también con esa idea del humo asociado a los eventos en general, ¿no? No tampoco en particular a este ni nada, ¿no? Sino como esa contradicción, como esa cosa que siempre nos queda de qué queda después de los eventos, ¿no? Cómo informa lo ordinario, cómo lo extraordinario informa lo ordinario, ¿no? Y jugábamos con la propia memoria del pabellón. Esto, por ejemplo, es una imagen tuneada del trabajo de Andrés Jaques sobre el pabellón, sobre el sótano del pabellón, ¿no? Entonces, nosotros imaginábamos que esa carretilla que veíais en el vídeo, porque la instalación de las columnas de humo en realidad era una especie de se puede decir como de performance que ocurría cada cierto tiempo, en el que hacía falta que alguien además encendiera, metiera mecha y después quitara las cenizas, ¿no? Pues fantaseábamos con que una carretilla acabaría también en el sótano. No sé si conocéis el trabajo de Andrés Jaques, ¿no? O por ejemplo, esta otra que es otro tuneo de este collage famoso de Mies, ¿no? Y esa idea de la caja de herramientas, ¿no? Una serie de objetos que al final quedarían, ¿no? La instalación se componía de las columnas de humo y de estos objetos que estarían expuestos en el propio pabellón, uno en el sótano, otro en el mismo pabellón. Pero esa propuesta no ganó, ni fue finalista, sino no sé si tenéis como en mente que ganaron unas columnas hechas con bidones reutilizados, ¿no? Por cierto, nosotros utilizamos bidones, pero utilizamos bidones para prender los fuegos, ¿no? En la base. Sí, pero lo sí. que ganó eran como bidones sí, tenía como un discurso sobre la sostenibilidad y demás, ¿no? Esta otra propuesta, bueno, la anterior también trabajaba con el dinero porque en una versión radical se pensaba que a lo mejor lo que se estaba quemando era el dinero como combustible, ¿no? Pero luego no llegó a esa radicalidad. Esta otra propuesta que también juega con la idea de los eventos, del dinero, de lo que queda, de lo que no queda, si es solo una fiesta, si es algo más, si se puede construir algo más, la hicimos para una convocatoria que lanzaron del pabellón español Becoming. Sí, exactamente. De la Bienal de hace 2 años. Sí, del pabellón español en la Bienal de Venecia, Becoming, ¿no? Que de repente lanzaron una llamada, un concurso pequeño para proponer un evento el día de la inauguración. Compartido con los pabellones vecinos. Era sí. Con el belga y con el sí. holandés. Era sí. Un evento de los 3 pabellones. Era un evento de los 3 pabellones, ¿no? Entonces, a esta intervención acompaña una playlist que no la voy a poner, pero que si la buscáis, yo creo que está en abierto, que se llama Money, que son todo canciones que tienen tema dinero entre sus letras y sus títulos, ¿no? Y esto, por ejemplo, era la banda sonora de la fiesta que proponíamos, ¿no? Mezclaba esa referencia que habéis visto antes de Madinusa, de lo que ocurre entre el tiempo santo del principio y el tiempo santo del final,
y luego directamente traído de la cultura más popular que existe y quizás la menos asociada a una Bienal de Venecia, que es una letra del Carnaval de Cádiz, que es esta idea de hacer una fiesta entre todos, poniendo quien pueda lo que tenga, ¿no? Esto, si no conocéis al Ceru, lo buscáis, y esta letra de los titis de Cádiz. Este proyecto, la intervención, la llamada y todo, tenía un presupuesto de 4.000 euros. Y con esos 4.000 euros tú tenías que hacer una intervención en Venecia, incluirte todos los gastos, incluirte todo ahí, incluirte los honorarios, incluirte... ¿Cómo? Incluirte todo, ¿no? Y luego tenía como una componente de requisito intelectual bastante grande, ¿no? Porque pedían la disolución de fronteras, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero, digamos, tú lo leías y tú decías, bueno, esto es algo bastante serio. Pero solo tenía 4.000 euros, ¿no? Aquí mezclamos la idea, seguimos con esta idea de trabajar con el dinero como una componente de la arquitectura de la que poco se habla y de la que es fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, nos llamó la atención este trabajo del artista Estéfanos, que no sé si lo conocéis, que interviene billetes, ¿no? Interviene billetes de euros, y en particular quisimos trabajar con el billete de 5 euros. Nosotros aquí lo que propusimos fue, aparte de la playlist, fue convertir los 4.000 euros, restándole gastos, en guirnaldas de billetes de 5 euros. Billetes de 5 euros como banderines que adornarían el espacio delante de los pabellones, de los 3 pabellones, ¿no? Y que en ese momento de fiesta y de convertir esto en una conversación en torno al dinero, se crearían alianzas entre los propios participantes de la fiesta, y acabada la fiesta, recogida las guirnaldas, poner ese dinero a disposición de un grupo de gente para que a lo largo del tiempo de la Bienal de Venecia, no solo para unas horas, pensaran y reflexionaran sobre el tema en cuestión. Es decir, aquí lo que proponíamos es una estrategia. Nosotros éramos un equipo que nos llamábamos Pre-Party, un equipo que se llamaba Party, que estaría abierto a lo que se conformara durante ese día de inauguración. Y por último, lo que quedara de ese grupo, de esas alianzas que nacieran ese día con los 4.000 euros o con los 3.500 que me parece que quedaban una vez que quitaban gastos, entonces ya proponer la propuesta. Bueno, esto prácticamente lo que se presentó es el material que estáis viendo, sabes que era un presupuesto, era lo que veis, ¿no? Y tampoco ganó, es decir, que tampoco se hicieron las guirnaldas de dinero. Evidentemente, en este caso, nuestra actitud era hipercrítica con la convocatoria, con la gestión de la convocatoria y las ambiciones que pretendía la convocatoria. ¿Esto también lo cuento yo? Bueno, no sé si nos estamos alargando demasiado. ¿Qué hora es? Sí. Bueno, este entra y sale de esta categoría, ¿no? Porque esto fue una acción que se orquestó, una acción colectiva que se ideó y se orquestó al hilo de la aparición de la ley sobre servicios profesionales. Esto lo voy a pasar más rápido porque además se encuentra más información. Es verdad que los otros que hemos contado antes prácticamente no están contados. Bueno, el de dinero no está contado en ningún sitio. Solo lo hemos contado en esta clase cuando nos han invitado otras veces, y ahora que se ha grabado pues se conocerá. Este podéis mirarlo, ¿no? Porque se hizo una recopilación. La ley salió, no mencionaba la palabra arquitectura, entonces se lanzó a las redes la pregunta ¿qué es arquitectura? Y se iba compilando en una bitácora que después se convirtió en un libro, y el libro se presentó en el ministerio con formato oficial de una instancia para que el ministro las leyera y estudiara sobre arquitectura, ¿no? Pero nunca respondieron a esto, es decir, que hay un libro por ahí en la Bienal, en el ministerio, en algún sótano, o lo habrán destruido, ¿no? Esto lo podéis encontrar. El libro además está en abierto, que se puede descargar, ¿no? Aquí está el sello. Y esto evolucionó, que era casi lo que nos queríamos detener un poco más, ¿no? Evolucionó, después esto continuaba vivo, se convirtió en una exposición, participó de preposiciones cotidianas, entonces cada vez que salía
entendíamos que no era algo estático, sino que era dinámico, ¿no? Y lo último fue este formato que nosotros llamábamos una herramienta de difusión masiva o un arma de difusión masiva, que era convertir todas las citas en azucarillos, siguiendo el formato de los azucarillos de citas célebres que todos tenéis en mente, o eso como de autoayuda casi, que hay algunos, ¿no? Entonces, por un lado está la pregunta y por otro lado están las citas, ¿no? Esto se hizo una edición, que estos son azucarillos reales que existen y que se han repartido en varios sitios, que es una presentación del proyecto. Y luego se hizo una maqueta con 200 citas, no me acuerdo, ¿no? Es decir, con citas como para presentarlo en distintos sitios, con la idea de algún día poder hacer una tirada y encontrarte estos azucarillos pues cuando te estás tomando un café en cualquier lugar con definiciones de arquitectura, ¿no? Aquí vemos abajo los azucarillos reales, la caja con los azucarillos en una colección y aquí todo el compendio, ¿no? Esta es otra de las referencias. Vemos un poquito y lo adelanto, ¿no? No sé si conocéis el ángel exterminador. Fernando, un momento. No te muevas. ¿Qué le pasa, Leticia? No lo sé. Mejor dicho, sí. Es tan extraordinario. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, he perdido la cuenta. Pero imagínense los cambios de lugar de cada uno de nosotros durante esta horrible eternidad. Piensen las 1000 combinaciones de piezas de ajedrez que hemos ido. Incluso los muebles. Los hemos cambiado de sitio 100 veces y... Pues bien, en este momento nos encontramos todos, personas y muebles, en la posición y lugar exactos en que nos encontrábamos aquella noche. ¿O es otra alucinación? Dígamelo, Álvaro. Son ellos. Virgen tantito. Vamos a entrar. Entra tú primero. Bueno, la voy a parar. No sé si conocéis el ángel exterminador de Buñuel, pero también acontece, es también una fiesta que acontece dentro de una casa y todos están de un espacio que no pueden salir. Bueno, buscarla si quien no la conozca, porque para nosotros también es como los espacios de la arquitectura y las relaciones que ocurren durante estos tiempos. Y la construcción de la arquitectura como construcción de límites nos parece muy interesante. ¿También? Sí, bueno, pues estoy yo presentando mucho. y esto también es una cuestión que hemos tratado en estos asuntos en intervenciones efímeras, ¿no? Entonces, en este caso, esto fue una llamada del Museo de Arte Moderno de Medellín, una convocatoria también abierta, que resultamos finalistas, en la que se pedía hacer una intervención temporal en la puerta del museo, entendiendo esta intervención, en nuestro caso, como una intervención conceptual, como una intervención sobre una reflexión. Entonces, quisimos convertir el propio tema de trabajo, que era la puerta, en la cuestión a celebrar o motivo de ilustración de la propia puerta, ¿no? Entonces, dándole este formato
de cartela romana monumental, pusimos la etimología de la palabra puerta, que viene del latín porta, bueno, ahí no sé si lo llegáis a leer, ¿no? Pero según el rito, las puertas, esto viene de la creación de la ciudad de Roma, el trazado de las murallas con un arado, y la puerta estaba donde se portaba el arado, ¿no? Entonces esto se convirtió en la propuesta directamente, ¿no? Otra vez con el uso del espejo como recurso, ¿no? El espejo vinílico. Entonces la puerta pues se vestía de esta manera, ¿no? Con espejo vinílico y con esta declaración, con esta especie de cartela monumental sobre el significado de puertas, ¿no? Y aquí entra el trabajo sobre el límite, que lo hemos tratado varias veces, incluso algunas veces nos hemos referido a esa pregunta que hace Culham, ¿no? Él se pregunta cuál es el sucio secreto de la arquitectura, le llaman, ¿no? Y dice la cuestión de poner límites, ¿no? Bueno, esto fue una de las propuestas ganadoras, que era la propuesta ganadora, que fue gráfica, y luego se hizo una exposición con todas las propuestas, ¿no? Casi todas eran intervenciones artísticas, en realidad, de artistas que exponían su obra, y la nuestra era una cuestión conceptual. Bueno, Juan Antonio ya ha adelantado, ¿no? Sabes que realmente la reflexión sobre la noción de límite, de umbral, pues es una cuestión que siempre nos ha rondado. Y ahora más adelante pues veremos la cita exacta de Culham, porque también formaba parte de esta propuesta, ¿no? Esta propuesta es una intervención que hicimos para el proyecto Kiosco del Centro José Guerrero en el antiguo kiosco de flores, en un antiguo kiosco de flores de la plaza de Vibrambla, aquí en Granada. Está aquí la cita de Culham, que nos ronda, ¿no? Y que antes Juan Antonio ha dicho de memoria, pero se aproxima bastante a lo que ha dicho, ¿no? ¿Puede la arquitectura trascender su particular sucio deseo? La inevitabilidad de imponer límites en lo que es posible. La traducción es rara. Que la traducción exactamente es un poco rara, ¿no? Realmente para este trabajo, ¿no? Que este fue un concurso que presentamos, unas convocatorias que hacía el Centro José Guerrero. Nosotros presentamos una propuesta, ¿no? Y fue una propuesta seleccionada para el periodo que ellos tenían programado para este kiosco, ¿no? Nosotros, además de la cita de Culham que habéis visto anteriormente, que como que no sobrevuela, tomábamos como referencia el trabajo del poeta Pedro Soto de Rojas, un canónigo que vivió aquí en Granada en el siglo XVII. Y aquí en el Albaicín, ¿no? Que es donde tenemos el estudio, ¿no? Y que escribe un poema mítico, ¿no? Que tiene el título Paraíso. No, ahora me lo acuerdo, pero lo veremos ahora. En este caso, lo que planteábamos también era que, o sea, en ese poema, o sea, Pedro Soto de Rojas lo que hace es, cuando le nombran canónigo aquí en la iglesia del Salvador, en el Albaicín, lo que hace es comprarse una serie de pequeñas viviendas, ¿no? En un barrio que ya estaba bastante despoblado, y se construye un jardín, ¿no? Y a la vez que se construye ese jardín, escribe su poema, o a la vez o posteriormente, ¿no? Y el poema, con el título de Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Que en sí también ofrece una paradoja, ¿no? O sea, de alguna manera desvela la intimidad del jardín sin tener que abrir la puerta de su Carmen para mostrarlo, ¿no? Sin embargo, aquellos complejos versos barrocos cubrieron ese paraíso con otra veladura, con una fábrica de metáforas e hipérboles que junto con las tapias, las cancelas, los portones y los zaguanes, pues que constituyeron los límites materiales e inmateriales, ¿no? Que dibujan la frontera entre la casa y la calle, que es la cuestión esta del límite que estamos planteando, ¿no? Entonces, hoy pensamos que en el contexto de la sobreexposición individual e hiperconsumo de ciudad, aunque este año no hay mucho consumo de ciudad, planteábamos esta reflexión en el ámbito entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, la vigencia
su pertinencia, su crisis, su reformulación, su reafirmación, precisamente en la esfera del espacio público y en esa plaza de Virolambla, en un kiosco que en sí ya también es una especulación sobre la plaza, sobre lo que fue esa plaza en su día. Y esta reflexión la planteamos también bajo la misma paradoja del poema barroco de referencia, ¿no? Se trataba de develar que aún existe, es necesario, un lugar para el desarrollo de una subjetividad propia, pero sin evidenciarlo, ¿no? Evitando así que ese espacio, el privado, ¿no? O el propio, el subjetivo, quede usurpado por el pensamiento único. Desde dentro, esto estamos hablando metafóricamente, en el kiosco era un espacio vacío, nosotros lo forrábamos, ¿no? El interior del kiosco en el kiosco no se actuaba, ¿no? El espacio era necesariamente completamente cerrado, para seguir siendo atalaya y refugio, ¿no? Es decir, experiencias que no necesitan ser contempladas por los ojos de todos, ¿no? Y desde fuera, aquel plano ocultaba aquel plano que ocultaba tantas cosas, pues solo era como una manera de poner un dispositivo que permitía a la imaginación, ¿no? Un plano a la seducción, que pone en funcionamiento nuestras capacidades creativas, construyendo nuestra propia interpretación del mundo frente a la literalidad, la obviedad, la planeidad, la imagen evidente y el relato oficial. La cuestión, por lo tanto, es la cualidad que adquiere ese límite entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo colectivo, entre lo literal y lo imaginado, entre lo consumible y lo inalcanzable. Y cómo se moldea para potenciar tanto la subjetividad propia como la compartida. Pues para nosotros tapiar el kiosco con una fábrica vulgar y ajena a la propia materialidad del kiosco era una manera de establecer este debate, ¿no? Generando un paramento inacabado que evoca tanto espacio en espera como cambio futuro, el abandono e incluso el olvido. Un lienzo que provocaba el extrañamiento allí en la plaza. Además de las componentes arquitectónicas que hemos ido citando antes, ¿no? Para la construcción, en la construcción de los límites, pues existen también elementos simbólicos. En el propio Carmen de Pedro Soto de Rojas, pues había un querubín a la entrada, ¿no? Que era como ya el último, digamos, obstáculo o el que te invitaba a finalmente pasar. En nuestro caso, planteábamos el rótulo que planteábamos, ¿no? Hacía un poco de esa función, ¿no? Ese rótulo que era de neón de verdad, con referencias comerciales, estaba creado específicamente para la instalación y lo dejábamos a medio encender para recordar la función que tenía ese custodio que he mencionado antes, además de aceptar y exponer la paradoja de la intervención. La intervención fue más allá de sus límites físicos y temporales. Se editó un libro con el poema que incluye un ensayo y sobre las reflexiones que planteábamos. Se celebraron una serie de actividades entre las que se llevó a cabo una lectura del poema, una lectura colectiva entera de este poema barroco y muy complicado de leer y muy complicado de comprender, pero que fue bastante emocionante. Y online quedó reflejada libremente la interpretación de los muchos curiosos y viandantes de la plaza, ¿no? En este mundo instagramable en el que vivimos, de nuevo paradójicamente, ¿no? Pues quedó bastante reflejada. Nos gusta pensar que esta colección de imágenes tomadas de las redes sociales durante los días que estuvo la instalación allí en la plaza, que fueron 2 o 3 meses o algo así, pues es realmente una colección de subjetividades y constructos personales acerca de la reflexión esta que planteábamos en torno al límite. Aquí tenéis otra película más de nuestra... Sí, ya la han quitado. Bueno, pero la conocéis, ¿no? De referencia, ¿no? De realmente el tramo que poníamos aquí en la presentación, de nuevo es ese momento en que en ese espacio tan formal y recién construido que es el restaurante, ¿no? En su inauguración festiva, el conflicto
y después el potencial que tiene esa arquitectura que se va desconstruyendo, destruyendo en el proceso de la fiesta, de participar de la fiesta que está ocurriendo en la escena que mostrábamos. Y aparece el arquitecto, ¿no? Y aparece el arquitecto con los planos, rondando por ahí, ¿no? Intentando salvar la situación, pero al final la arquitectura con, yo qué sé, el falso techo cayéndose, que al final forma parte de casi es un elemento, alguien que baila, que se une al grupo de la gente que está bailando, ¿no? Pues es inevitable que la arquitectura participe, ¿no? El espacio se convierte en una construcción colectiva, ¿no? Entre un orden y un desorden, ¿no? Este proyecto trata de otras cuestiones y quizá vamos a pasar muy rápido por encima de él, porque es una intervención en un contexto tan duradero, tan duradera como es la Alhambra, y el acercamiento a lo patrimonial desde una propuesta efímera de intervención ligera, con medios muy rudimentarios, pintura y poco más, ¿no? Para empezar a hablar de algunos temas y el acercamiento a lo patrimonial, no a los espacios de mayor interés, sino a los espacios que son más periféricos o que están menos desvelados, ¿no? Entonces, esto, por pasarlo rápidamente, pasar estas fotografías son de Fernando Alda. Las del kiosco que hemos visto antes son de Antonia Ortega. Voy a pasar la fotografía rápidamente. Esto está en el contexto de la calle Real y lo que estamos viendo, las líneas naranjas, es la traza de una casa nazarí que hay bajo ese jardín que estamos viendo en la actualidad, que es un jardín que data de la segunda mitad del siglo XX. Y la intervención lo que quería era simplemente casi decir o hablar que en un lugar como este las trazas estaban superpuestas, ¿no? Y los tiempos de conformación de un monumento como este no es solo lo que vemos, y no solo lo arqueológico, sino son la serie de decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo. Y todo a partir vemos aquí, de un elemento que es un resto de muro material de esta casa. Aquí vemos la alineación. Esta sería, este lado de aquí de la izquierda sería la traza de la calle Real de época medieval y hasta la segunda mitad del siglo XX, con la casa alineada a esa calle, y la intervención de la segunda mitad del siglo XX con la creación de este jardín como rotonda de tráfico y la construcción de esta tapia. Aquí vemos el plano superpuesto, la casa, que en realidad tiene una dimensión comparativamente pues, de pequeño palacio, ¿no? Un trabajo de este tipo está apoyado en realidad en un estudio documental y en los restos materiales de papel que se encuentran de la casa y en fotografías, ¿no? Toda esta zona fue transformada radicalmente. Aquí vemos, estas son fotografías antes de la demolición de toda una manzana para hacer esa intervención, ¿no? Aquí vemos el jardín recién plantado. Bueno, esto sería adentrarse en la historia del monumento, cuando todo eso era un aparcamiento, ¿no? Y la existencia de un plano, de cuando se demuele, de un plano de los años 60, con el registro de lo que se conocía de la casa, ¿no? Y a partir de ahí se hace una restitución a escala 1:1 del dibujo de la casa, a partir del mapa, apoyado luego en las interpretaciones que los distintos estudiosos de la materia han propuesto sobre la forma definitiva de esa casa. Entonces, las líneas que vemos continuas es la información que obtenemos del plano, y las líneas discontinuas, la información que deviene de las hipótesis. Esta es una intervención que nació para ser efímera y que
sin embargo, se está alargando en el tiempo más de lo previsto, ¿no? Las partes de pintura se están borrando por sí solas, las partes de chapa pues no estaban pensadas para mantenerse de manera duradera y bueno, y siempre pensamos que un día de esto va a desaparecer y la casa volverá a entrar en ese periodo de silencio, ¿no? Como es conocida por expertos, por supuesto, ¿no? Pero digamos como por la visibilización general, ¿no? Aquí vemos cómo va desapareciendo la propia intervención, ¿no? Y esto nos gustaba como intervención contemporánea en un entorno patrimonial como es la Alhambra, ¿no? Esto lo vamos a poner porque da mucha alegría y este ya es el último proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Y tanto el proyecto de la traza como este de la feria hablan entre esa... Decía que tienen que ver porque en realidad conjugan entre lo efímero, las cosas efímeras y las cosas duraderas. Este vídeo nos gusta ponerlo porque aunque esto no es ajeno a ninguno de nosotros, los que estamos aquí, porque todos conocemos la feria, pues por ejemplo cuando presentamos este proyecto en Estados Unidos, pues era esencial para intentar transmitir qué es una feria y qué es este espíritu, ¿no? Y este vídeo promocional del ayuntamiento transmite como esa alegría de lo que ha sido hasta ahora la última feria, 2019. Exactamente, una feria que no se ha celebrado este año. Y de hecho el proyecto que nos encargan y después es precisamente afrontar el recinto ferial, ¿no? Este proyecto está como, digamos, en la balanza, ¿no? Entre que camina entre lo cotidiano y lo extraordinario, ¿no? Porque todos sabemos lo que implica, ¿no? Se trata de la producción de un soporte para lo efímero por excelencia, que es la ciudad de la fiesta, ¿no? Un recinto ferial, pero un espacio que debe permanecer, está ahí, es parte de la vida cotidiana de la ciudad el resto del año. El reto es hacer que la fiesta sea posible, evidentemente, y generar el soporte para levantar esa ciudad temporal que dura esos 5 días, ¿no? Y que esos 5 días sean compatibles con el resto de los 360 días, ¿no? Entonces, es simplemente una evolución del entorno urbano donde se implanta el Real y el crecimiento de la propia ciudad de Utrera, ¿no? Que ha crecido de esta manera, ¿no? Con el típico urbanismo del boom ajeno al territorio y que trata los suelos que no son lucrativos para el mercado como residuales, descuidándolos totalmente en sí y sobre todo ignorando continuidades urbanas que lo hacen que lo integren realmente a la vida cotidiana de la ciudad, es decir, un despropósito, ¿no? Y haber tratado el recinto ferial o el área del recinto ferial casi como un residuo, un suelo residual. El proyecto del Real de la Feria, pues, de alguna manera constituye una oportunidad para corregir esto a nivel cotidiano, ¿no? Que esta imagen que ponemos aquí con todo lo que tiene alrededor, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que resolver esas continuidades para resolver las contingencias de una ciudad temporal. El programa de casetas, ¿no? Casetas familiares, de juventud, chiringuitos, problemas de movilidad, potentes infraestructuras que solo se utilizan intensamente durante pocos días del año, los espacios de relación propios de la feria. Esto en sí es un proyecto no realizado del recinto ferial de Utrera que se planteó en a finales de los años 20 trasladar de donde está actualmente o del entorno actual a otro punto de la ciudad.
cosa que no se llegó a hacer, porque al final era crucial la localización donde estaba por su vinculación, por la vinculación casi sentimental, emocional que tiene con el paseo, ¿no? Y el santuario de conservación, que es en torno al cual se celebra la feria. Es este paseo y veis allí, veis en la imagen, la feria de ganado montándose. Pues bien, para generar el soporte de esta ciudad temporal, que además tiene que ser parque el resto del año, hacemos lo que el urbanismo de rondas y rotondas, adosado y asfalto no ha hecho, y que es tomar la traza del camino histórico para generar el nuevo sistema de manzanas y calles, ¿no? que de la ciudad efímera, que a la vez serán avenidas arboladas y campos de soporte de actividades cuando aquello es un parque. Esto sería el plano de nivel cotidiano, ¿no? Y esto cuando hay feria. Que tiene estas distintas componentes de esplanadas multiusos, donde se ubican las casetas, la caseta municipal como espacio central, lugares de aparcamiento. Una ciudad efímera donde incluso el nombre de las calles, plazas, tienen esa cualidad festiva y liminal, ¿no? Y que durante la feria, cuando está instalado todo el aparato efímero, pues tiene esta cualidad atmosférica. Esto es un proyecto que actualmente está en obras. Aquí hay otra paradoja, ¿no? El uso, estamos utilizando unos materiales o reutilizando materiales que existen de otra parte de la ciudad, reutilizados aquí, ¿no? O al hecho de cuando se retraza o retrasamos esta ciudad, pues cómo incorporamos elementos que estaban ahí previamente, ¿no? Pues o marcar o hablar de otros temas, ¿no? De la ciudad de estos espacios del resto del año. Sí, creemos que la intervención de la ciudad efímera, de la feria, se convierte como en oportunidad de proponer en realidad una ciudad que es mejor que toda la ciudad que tiene alrededor, ¿no? Porque está hecha con parámetros que no se han tenido en cuenta anteriormente, ¿no? Esto que vemos aquí, con esto vamos a acabar y vamos a concluir. Ahí el proyecto tiene una componente infraestructural, como ha dicho Vincent, importantísima, porque prácticamente es como hacer una urbanización que solo se utiliza 5 días, pero también tiene una componente de urbanismo, de traza de la ciudad, y tiene una componente paisajística muy importante, ¿no? Entonces, había una cuestión que es donde al final los árboles van creando esa especie de vacío, que es donde se colocan las casetas, ¿no? Pero que son el resto del año estas explanadas que normalmente son las que dan como situación de descampado, ¿no? Que aquí las vemos aradas, ¿no? Pues aquí es donde se ha propuesto una intervención paisajística que tiene que ver con el tiempo. Hacer confluir el tiempo del paisaje con el tiempo de la feria. Tenemos la fortuna que esta feria es una feria de septiembre, porque tiene una raíz agrícola, entonces tiene que ver con los tiempos agrícolas, y ese tiempo agrícola coincide con el propio tiempo de las praderas mediterráneas, ¿no? Entonces, se va a hacer una plantación en todas las zonas de caseta de praderas silvestres mediterráneas que, digamos, nacen, se reproducen y mueren a la vez que nace la feria y muere la feria y ellas empiezan a nacer, ¿no? Es esta idea de trazar lazos de relación, en este caso a través de una situación paisajística, de una solución paisajística entre el tiempo extraordinario y el tiempo ordinario, ¿no? Y eso en realidad es lo que para nosotros marca este tipo de trabajos.
Juan lo ha dicho antes, ¿no? Vamos, en el proyecto de la feria nosotros hemos hasta dibujado y redibujado las casetas, ¿no? Cosa que no nos compete directamente, ¿no? Pero todo eso lo hemos tenido en consideración, ¿no? Todos los temas de alumbrado ornamental o este tipo de cosas, ¿no? Cómo participamos como arquitectos en ello. Y como él ha apuntado antes, quizá la gran paradoja, ¿no? Cómo esta ciudad efímera quizás sea mejor que la ciudad permanente, ¿no? Esto es un tema que de alguna manera quedó muy reflejado en el número 16 de Ciudad Fiesta, de la revista Neutra, ¿no? Y sobre todo quedó muy reflejado en esta cita de las ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿no? En la descripción de una ciudad en concreta, de Sofronia, ¿no? No sé si tenemos el texto legible aquí. No. ¿Lo quieres? Sí, pero me gustaría leerlo. A ver, es que no se ve muy bien en la diapositiva. Está aquí. La suerte de estar aquí es que podemos coger el número. No, eso no. Está aquí. Procedo a leer, ¿no? La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas, el carrusel con el haz estrellado de sus cadenas, la rueda con sus jaulas giratorias, el pozo de la muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional, y cuando ha terminado su tiempo de estadía, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así, todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, deshacen los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que la caravana regrese y la vida completa vuelva a empezar. Muchas gracias. Gracias. A vosotros por la intervención. No se ha escuchado el aplauso, pero creo que vamos, que llegará de algún modo con la siguiente intervención. Bueno, muy interesante, ¿no? Es muy interesante esta perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se considera la arquitectura, no tanto como el objeto, sino la que trasciende por encima del objeto hacia lo político, ¿no? Lo político y lo social o lo performativo. Ahora vamos a pasar por si alguien quiere hacer alguna pregunta, así, ¿no? Y aquí tenéis, ¿no? ¿Alguna? Hay manos levantadas, ¿no? Sí. Os van a pasar por... Yo tengo una pregunta ahora para Aitor. ¿La hago yo? Aitor, venga. Vale, bueno, enhorabuena por la charla, ha sido súper interesante. Y yo quería preguntaros por esa influencia tan bonita que tenéis y tan evidente por el folclore, que se ve que en vuestra obra hay una influencia muy evidente y un intento de poner en valor y recuperar ciertos elementos muy interesantes y simbólicos del folclore andaluz, por ejemplo, se percibe bastante. Y me parece muy bonito y quería preguntaros por eso. Pues mira, tú tienes delante de ti a las dos personas menos feriantes que te puedes imaginar. Curioso. ¿Sabes? Que culturalmente, realmente, o sea, a nivel personal o cultural, realmente nuestra aproximación al folclore o a estos temas populares
es con otro prisma, ¿sabes? No viene de lo personal, sino Claro, viene, sí. viene tras reflexionar mucho desde la arquitectura. ¿Vale? Claro, yo percibo como un acercamiento parecido, por ejemplo, al que podría hacer García Lorca, ¿no? Que con una admiración casi lúdica y simbólica de lo que suponía ese tipo de prácticas que, como vosotros habéis dicho, en otras tierras no se entienden, ¿no? Pero aquí son como muy naturales y me parece que vuestra obra las integra de una forma muy interesante. Yo creo que trasciende al ámbito cultural propio. Evidentemente, nosotros tenemos como unas experiencias personales y yo creo que todos compartimos un territorio y unas maneras de ser y tenemos un imaginario, cada uno con su propio imaginario, y el folclore forma parte de él, ¿no? Evidentemente. Pero trasciende a lo local, porque enseguida se entiende, ¿sabes? Hay cuestiones que tienen que ver con lo festivo, con lo lúdico, con los tiempos, que están presentes en todas las culturas y es universal y casi es una condición parte del ser humano, ¿no? Sí. Y entonces encontramos de repente acciones que se pueden llamar folclóricas o que tienen que ver con lo popular, no sé si folclórico o popular, que de otros sitios que las vemos iguales. Que las vemos iguales, a esas que llaman la atención. Es verdad que se ha dado la casualidad. Nosotros, nuestra primera obra construida fue una rotonda, preparar una rotonda para Fernández Bernarda de Utrera, de flamenco. Grandes cantadores del flamenco, ¿no? Y fue magnífico. Ahora, por ejemplo, con el proyecto de la feria, ¿no? Decíamos la feria de Utrera. Yo no había estado nunca en la feria de Utrera. Evidentemente, las ferias todos tienen algo en particular y una vez que has vivido alguna, has vivido todas, ¿no? Dicen que es de Utrera, había ido poco. Pero de repente, los días de trabajo de campo fueron fascinantes porque te metías de lleno. Es decir, para hacer un proyecto como la feria, tienes que conocer la feria. Pero claro, sí. Y en vuestro caso se ve un trabajo muy interesante de traer esa tradición a lo moderno, a lo contemporáneo, que es lo interesante al final, de cómo se integra para que al final lo que quede sea algo contemporáneo. Así que ya con esto ya no, me callo, ya dejo pie a otra pregunta. Gracias, Héctor. Gracias. Nos vamos a convertir en los folclóricos. No, yo creo que también por la experiencia de trabajar y coincidir en algunas cosas, casi por lo que genera, ¿no? La feria y ese tipo de actividades, que es como la felicidad, ¿no? Como que también hay una actitud también muy positiva de enfrentarse a las cosas. Claro. Y yo creo que eso tiene en común como todos esos lugares de encuentro, como ese valor. Pues pasamos a otras preguntas. Bueno, que nosotros os hemos estado estudiando un poco más a fondo y una de las preguntas que teníamos era que hemos visto como dos discursos. Uno el que tenéis a lo mejor más en vivienda y paisajismo y otro el que nos habéis contado que es un poco más el de efímera, más transgresor. Y queríamos saber cuál es el lazo de unión un poco entre esa arquitectura más respetuosa y la más efímera, más transgresora. Pues difícil de responder. Bueno, nosotros siempre nos hemos puesto en que esa idea de lo efímero nos hace como coquetear con cosas que yo creo que en el campo profesional no te lo puedes permitir porque el compromiso es más complejo. Hay más variables, ¿no? Cuando estamos haciendo arquitectura, pues es que tienes encima de la mesa tantas variables, ¿no? Es decir, al final es un trabajo más colectivo y sin embargo, quizás por ahí le encuentras como la razón de por qué son tan diferentes, porque es verdad que son diferentes, ¿no? En estas todo es más subjetivo, todo depende solo de nosotros mismos y sin embargo, en una obra, en un proyecto de arquitectura, es que el compromiso y solo el número de gente es mayor. Ahora, ¿qué hay en común? Pues no sé. ¿Qué encontrarías tú en común? No, ¿sabes? En común, si os fijáis en obras como las 20 VPO, ¿no?
en CONIC. O obras como el espacio socioeducativo en Utrera. No son geometrías concretas, espacios concretos, pero si os fijáis un poco más, veréis que hay ciertos espacios o ciertos momentos que son espacios de posibilidad. Pueden ser muy modestos, pero al final son espacios de posibilidad. Y esos espacios de posibilidad son los espacios que dan o que procuran el espacio para la crítica, entre comillas, o el cuestionamiento, es decir, los espacios donde se pueden subvertir cosas, es decir, en el patio de las viviendas o en las galerías de las viviendas, sabemos que van a pasar muchas más cosas que lo que nosotros, que los arquitectos, hemos planificado o dibujado con líneas rectas, ¿no? Esas cosas son las que vemos que ocurren o que pasan o que evidenciamos mucho en nuestra obra o en nuestra aproximación a la efímera. En el edificio socioeducativo, igual, hay una serie de lugares y una serie de muebles que hablan de la reunión, del encuentro, del intercambio, que son comunes, cuestiones que al final son comunes a las cosas que planteamos en las intervenciones que hemos mostrado. No sé si esto te responde o tienes algo más que anotar. Sí, no. Me responde bastante. En los proyectos siempre tenemos muy presente la idea de donde lo colectivo sucede, ¿no? Y para eso toda la reflexión de lo efímero en torno a la fiesta, lo festivo, lo que queda y lo que no queda, se retroalimentan unos a otros. Bueno, yo creo que casi con lo que habéis dicho al inicio de la conferencia podría darse por respondida esta pregunta, pero por si queréis hacer algún comentario adicional os lo planteo. En la intervención efímera o de acción veo que hay un discurso bastante interesante en cuanto a las interpretaciones y reflexiones que el ciudadano puede captar de ella. La provocación parece que es un elemento recurrente en vuestra obra. ¿Podríamos entender estas obras como arquitectura efímera o también como performance? Nunca nos hemos visto performers, es decir, que nunca nos hemos visto como que hacemos nosotros, actuamos como performance, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí tendría que ver como con el trabajo del arquitecto, en el trabajo cotidiano en el que no necesariamente tú haces las cosas, ¿no? Entonces, y el performance o la performance, el artista que la idea normalmente participa de ella en primera persona, ¿no? Entonces, ¿hay ideadas performance? Sí, pero desde un punto de vista casi de autor o de director o de comisario, si lo queremos llamar de una manera. Pero no nos sentimos, por ejemplo, si alguien dijera arquitectos performers, pues nosotros no nos veríamos, porque al final, en realidad, yo creo que lo que decía Aitor también, y de no ser muy festivo, yo creo que nos daría mucho pudor hacerlo nosotros directamente. No, claro, mira, nosotros en el proyecto de las columnas cristalizadas, ¿no? Que veíais, en el vídeo veíais un agente, ¿no? Que es alguien que llevaba la carretilla y que iba prendiendo fuego a las columnas. Nosotros no era ninguno de nosotros dos. Era un becario. En este caso, para ser incluso para más Henry, digamos, era un becario, ¿no? Que tenía que actuar haciendo eso. En proyectos como La Puerta de Medellín es muy evidente, no hay nada performativo. El propio reflejo, a lo mejor, de las personas que se acercan ahí, pues son los actores que forman parte de la obra. Creo que está ahí. Es decir, que nosotros digamos que ponemos el guión y lo que ocurre en ese momento, en la arquitectura, en las propuestas efímeras que planteamos, ocurrirá porque los actores que participan de ella hagan que ocurre. Pero entonces volvemos incluso a la primera pregunta de tu compañero. ¿Dónde está lo común entre las acciones efímeras que hacemos en nuestras obras físicas? Pues ahí está, ¿sabes? Como arquitectos entendemos que somos como muchos guionistas. Que tiene ese punto performativo porque, por ejemplo, en Paraíso Abierto Cerrado, el momento del tapiado
y del montaje y de luego el desmontaje se entendió como una performance, pero no con la participación de nosotros. Ahí es donde estaría como la diferencia entre gente que hace performance y nosotros, ¿no? Porque ahí ese día que se estaba tapiando con ladrillo en Birrambla, en el centro de Granada, pues todo el mundo se paraba, todo el mundo preguntaba, ¿sabes? Todo el mundo decía, mira, otro local que cierran, aunque ya estuviera cerrado de antes, porque ni aunque fuera un local, era un kiosco, ¿no? O, por ejemplo, que apareció el último señor que había vendido flores, ¿no? En ese kiosco, que ya no hay kioscos de flores en la plaza, y dijo, esto es la sentencia de muerte de la plaza. O sea, ese hombre también hizo performance cuando hizo esa afirmación. Entonces, nos interesa, pero nosotros no participamos. Claro, otro ejemplo, la traza de Casa Nazarí. Realmente lo que ahí estamos lanzando una pregunta. O sea, o estamos planteando, ¿sabes? Ahí existe esto, o eso está ahí abajo, en esos procesos patrimoniales súper complejos que se dan en ese entorno. Es como decir, venga, vamos a traer esto a la palestra. O sea, pero nosotros no estamos participando, o sea, nosotros simplemente estamos revelando una cosa o poniéndolo en evidencia. A lo mejor no participamos, no somos quienes tenemos que participar del debate posterior sobre qué hacer con ese resto arqueológico, sino nosotros simplemente ponemos sobre la mesa su existencia. Y por concluir volviendo al ejemplo del Centro Guerrero, como además era para un centro de arte, su primera pregunta que nos hicieron, porque nosotros hicimos la producción de la obra, su primera pregunta es si nosotros, como artistas, íbamos a levantar la tapia. Y ahí nosotros entendíamos que no, porque en realidad nosotros decíamos que es una reflexión construida, que es un trabajo de arquitectura. De hecho, le llamamos una arquitectura efímera, no le llamábamos una obra artística, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eso evidenciaba ahí el tapiado que lo han usado muchos artistas, ¿sabes? Que incluso en una Bienal de Venecia, no de arquitectura, sino de arte, la intervención fue tapiar el pabellón entero, el uso del ladrillo, hay muchos artistas que trabajan con él, pero entendemos que ahí, y de hecho nosotros tenemos muchísimo respeto al arte y siempre decimos que no somos artistas ni hemos hecho nada de arte nunca, sino que como mucho coqueteamos o te acercas dando una vuelta, ¿no? con el respeto y casi el amateurismo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo también que no hay una intención de ser como maestros de ceremonia, pero en el tipo de intervención sí que se genera esa interacción con la obra, ¿no? Yo creo que quizá por la posición o ciertas decisiones o incluso por la propia forma o el color o la atmósfera que crea, porque el que paraíso abierto se convierta en un fondo para hacerse selfie, está intrínseco también en una cierta intención de generar una imagen, no es como la condición primera, ¿no? Pero sí en generar una imagen de deseo o algo así. Incluso en el trazado de la Casa Nazarí, el atravesar la calle y tener que pasar por encima de las líneas ya genera también como esa condición. O sea que roza también el entrar en la propia actividad, ¿no? de los lugares. Eso sí, eso sin duda. Y eso, por ejemplo, también lo hacemos en nuestra arquitectura cotidiana, en la duradera. Sabes que hay como siempre un deseo de proponer para que ocurran cosas que se te van incluso de tus manos o de que se interactúen con todo lo que tú estás proponiendo siempre, ¿no? Eso sí, eso sin duda. Y en estas, pues claramente, ¿no? Por ejemplo, en el de Money the Ghost, que era un juego entre Ghost y Host, entre el anfitrión y el fantasma, ¿no? Como el dinero fantasma, el dinero anfitrión, ¿no? Es que claramente dejábamos en manos de lo que ocurriera el día de la fiesta
el futuro de lo que estaban preguntando. Es decir, ahí era claramente sin interacción, no tenía sentido incluso la propuesta. Y es muy performativo, es decir, que lo performativo está metido. Lo performativo visto como interacción, pero eso lo vemos también en nuestra arquitectura duradera. Claro. Sí, pero yo creo que incluso en este tipo de intervenciones, cuando lo planteáis, cuando estáis trabajando sobre eso, a lo mejor incluso entre vosotros aparecen conversaciones inocentes o perversas o malvadas de cosas que puedan ocurrir. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, y ahí está como esa... A ver, por ejemplo, como esa... en el Jardín Centro, lo hemos dicho antes, ¿sabes? Que sabíamos que aquellos 6.000 euros, nosotros en la primera intervención, ¿no? Los 6.000 euros, nosotros en el presupuesto poníamos una partida de pérdidas, porque sabíamos que se perdería dinero, gente llevándoselo a puñado. Entonces decíamos, pues esos 6.000 euros, bueno, a lo mejor no convertíamos 6.000 euros, sino 6.600 o algo así, porque teníamos que hacer la instalación de riego, ¿no? Pero, o 5.600. Pues de esos 5.600 decíamos, se devolverán 5.400, porque sabemos que a lo mejor 200 euros acaban desapareciendo. ¿Sabes? Eso es es jocoso, ¿no? Al final. De hecho, los 300 euros de Barcelona, realmente, a lo devolverlo en el banco, los de CCDB, cuando el banco nos manda, nosotros depositamos, el banco no contó el dinero, todos esos céntimos en el momento cuando se lo devolvimos, que le llevamos una maleta llena de céntimos cuando se lo devolvimos, sino a la semana nos hicieron un ingreso por 279 euros con 39 céntimos. Es decir, que hubo dinero desaparecido, cosa que sabíamos que ocurría y cosas que eran parte de nuestras conversaciones internas. Sí, sí, esas conversaciones las tenemos porque siempre hay como especulaciones, pero aún más allá, yo creo que todo lo que tú te puedas inventar, después ocurre algo mucho más inesperado. Se queda corto con lo que realmente ocurre. Y yo creo que ahí es como una desvinculación, que son proyectos que están en la calle. Entonces, cuando tú trabajas con la calle, con proyectos que están a la calle, y esto, por ejemplo, fue una conversación muy interesante que tuvimos con un equipo que son artistas performativos de verdad, ¿no? Que trabajan siempre con la calle y que intervinieron en el kiosco antes que nosotros, nos hablaban de cuando tú pones algo en la calle, ya estás expuesto a todo. Al vandalismo, a la apropiación, a la reinvención, ¿no? Y eso en estas intervenciones nos interesa, ¿sabes? Las guirnaldas de Venecia, pues decíamos, a lo mejor acababan robadas, ¿sabes? Porque sabemos que hay tanta precariedad en torno a un evento que es tan brillante por fuera, pero que es tan precario por dentro, ¿no? Y decíamos, pues a lo mejor acaban robadas. O, por ejemplo, estas cuestiones, cuando hemos propuesto reutilizar dinero de un evento, genera problemas en la propia institución, porque no existen mecanismos para que eso ocurra, porque los presupuestos, luego de muchos de este tipo de intervenciones, se justifican a través del gasto del dinero, y el dinero no se ha gastado, porque el dinero sigue ahí. Entonces, hay como juegos que sí que son perversos que están en estas intervenciones. Bueno, pasamos a otra pregunta. Ha habido un momento que a raíz del proyecto de Paraíso Cerrado, Abierto, bueno, aparte de daros las gracias por también descubrirnos, a mí por lo menos, el libro y el poemario, sobre todo este título que tanto se puede aplicar a muchos proyectos también nuestros. Bueno, habéis hablado de un concepto que es el umbral, ¿no? El límite, el secreto de la arquitectura y tal. Es un tema que a nosotros, tanto Hitor como a mí, nos interesa mucho. Y lo hemos visto en varios proyectos, ¿no? Como el Jardín Zen, que se le presta mucha importancia al acceso. De hecho, se pisa el dinero para acceder. O atravesar de la muralla de Nazarí o Venecia. Entonces, digamos que parece que hoy día, y la pregunta sería, porque me interesa vuestra opinión, si es que hoy día creéis vosotros que la arquitectura contemporánea, digamos que se le presta poca atención a ese umbral, ¿no? Al límite entre lo público y lo privado, al acceso. Como que parece que se entra muy directamente, ¿no? Que hay poca magia o poco simbolismo quizás en eso. Más allá me refiero de la arquitectura efímera, es decir, la arquitectura construida, no sé.
No, hombre, yo creo que hay muchos arquitectos que trabajan muchísimo con el tránsito, ¿sabes? Que por propio Siza y mucha gente sigue teniéndolo en la cabeza, ¿sabes? Como el umbral como ese lugar crucial, ¿no? En arquitectura, en lo más sencillo entre el exterior y el interior, ¿no? Pero igual, no sé, igual a lo mejor hay veces que se ha perdido, no sé, pues igual por temas de funcionalidad, pero bueno, nosotros, por ejemplo, siempre traemos a la mesa el Angelis Terminador, por ejemplo, porque ahí hay un umbral que ellos, por alguna razón, no son capaces de cruzar. Y no, o sea, ellos acceden a ese salón, a esos salones, por una puerta, por un umbral muy sencillo, un dintel, un hueco adintelado del espesor de un muro, de menos de un muro. Y llega un momento que no son capaces de salir de ahí durante X días, ¿no? Y es simplemente, y es el límite más endeble de todo, que es como simplemente el hueco en una partición. Y sin embargo son incapaces de salir hasta que, como habéis visto en el vídeo, hasta que se reconfigura en el espacio interior del salón muebles y personas incluidas a la posición original, y a partir de ese como el momento mágico que ellos pueden volver a salir y quien está fuera puede volver a entrar. No sé si te crees. Sí, yo creo que es personalmente creo que es un gran tema de la arquitectura de todos los tiempos, ¿no? Y en la intervención de Medellín es que directamente se convertía en eso, que el relato está sacado de la idea de ciudad, que es un libro precioso, ¿no? Entonces, y ese tema, por ejemplo, nosotros lo repetimos recurrentemente independientemente de la escala. En proyectos de paisaje lo usamos también. Y es un tema que además es compartido no solo con la arquitectura, sino, por ejemplo, si hablamos de temas de disciplinas como la ecología, en la que trabajan la idea de los ecotonos no deja de ser un bando de un ancho de banda, un umbral donde se mezclan las cosas, ¿no? A nosotros nos interesa como ese mestizaje y esa mezcla, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo podemos enlazar con lo folclórico, ¿sabes? La primera pregunta que nos hacía Aitor, nos interesan esas situaciones o esos espacios donde se mezclan las cosas y se mezclan a nivel de temperatura, por ejemplo, que ocurre en arquitectura, ¿no? Entre el interior y el exterior, o en el ejemplo de Soto de Roja, que es tan interesante porque eso es posible gracias a las ordenanzas de Granada, o sea, que cuando te vas metiendo vas como tirando, te lo encuentras, ¿no? O la cita de Koolhaas, que está sacada de la explicación del teatro de Taipei, ¿no? Que lo que él dice que continuamente está intentando subvertir esa idea del límite, de mezclar lo privado y lo público, ¿no? Entonces es un recorrido y convertir, que tiene un punto perverso también, cuando Koolhaas dice, Koolhaas es súper perverso, cuando Koolhaas dice, y la obra de teatro no será lo que ocurre en el interior, sino será la gente deambulando, pues no dejas de tener una posición de, y yo miro a la gente, ¿no? Lo que hace y cómo actúa, ¿no? Entonces, es un gran tema. Y yo no creo que esté perdida, o espero que no esté perdida, sino que continuamente la tengamos en mente. Sí, me refería a que, por ejemplo, antes era casi impensable, bueno, en la arquitectura tradicional quizás del sur, pues siempre se pensaba en el zaguán, en la forma de entrar, sí, ¿no? Sí. Hoy día, bueno, vosotros sabréis que, bueno, en muchas normativas ya te dicen, bueno, pues si quieres hacer esta casa en este solar, pues tienes que tener un retranqueo de 3 metros mínimo. Bueno, pues ya son condiciones que no te dejan, digamos, un poco más de libertad para ahora, a lo mejor, de decir, bueno, pues puedo quitar de aquí, poner de allá, pero como que es una cosa secundaria, ¿no? Sí, las ordenanzas, sí, ahí totalmente de acuerdo. Las ordenanzas, el ámbito normativo, el propio código técnico. Antes he hablado de temperatura y he hablado porque realmente el propio código técnico nos ayuda a que ocurran estas cosas, nos ayuda a que ocurran esos espacios. Al final cuesta encajar ciertas cosas, ¿no? Pero nosotros en la cotidiana, en la duradera, tenemos proyectos que se basan en ese tránsito. ¿Sabes? La obra de Conil Home Suite, la de los apartamentos turísticos, es que todo está montado con esa idea, en un tránsito entre exterior e interior, el zaguán, el patio, ¿no?
Pero es verdad que no está contemplado en las ordenanzas, no está contemplado en la normativa. Y todo ese marco normativo es lo que hace que, al tenerse presente, algunas cosas se experimenten en la efímera que luego en la duradera encajan como pueden. Claro, yo creo que llevándolo todo este debate a un plano un poco más abstracto y filosófico, que es el que plantea realmente, uno de las ramas que plantea la intervención Paraíso Abierto Cerrado, ¿no? Es la construcción de la subjetividad de cada cual. ¿Sabes? En este mundo en el que no, ¿sabes? Que de repente nos autoexponemos tanto, la gente se expone tanto, realmente, de alguna manera, es verdad, podemos leer que hay una traslación a la arquitectura en que se pierde esa membrana entre lo público y lo privado, se pierden las cualidades, esas cualidades que enriquecen esa membrana, que hacen que cada cual pues sea quien es como persona, ¿no? Al final, o lo que sea, ¿no? O sea, que yo creo que también hay, en tu pregunta, yo creo que también podríamos preguntarnos, ya no solo en arquitectura, sino a nivel social o personal o construcción personal, cómo, digamos, ha caído o cae o se reconfigura ese límite entre lo que es el sujeto y el objeto que tiene afuera. Bueno, pues no quito más tiempo a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Vale, más preguntas, sí. Hay otra. Yo quería preguntaros acerca de la historia del nombre de vuestro estudio. ¿Cómo surge y qué significado tiene CAU? De primero no tiene nada. Tienes que... A ver. Espera un segundo. Sí. CAU es el lema que utilizamos para el primer concurso que hicimos juntos en 2004 en Caravaca de la Cruz, que lo hicimos desde Holanda porque estábamos trabajando allí y que ganamos. Y las piscinas que están construidas, las piscinas descubiertas. Y fue el lema que escogimos, ¿no? Y luego, pues amigos que estaban allí nos decían, sí, este es el nombre que tenéis que tener, este es el nombre que tenéis que tener. Eso es de dónde viene. Eso es, digamos, de qué es el nombre, CAU. Y luego tiene una intrahistoria que nunca la contamos. Exactamente. Y no sé si no creo que la contemos ahora mismo. O por lo menos no la contamos nosotros, sino dejamos que la cuente quien la sabe. Nos quedamos en el misterio. Pero ya sabéis que es el lema del concurso. Y que no es nada trascendente. Es el lema que utilizamos en un concurso en Caravaca de la Cruz. Y lo que sí te podemos decir es que cada vez que tenemos que decirlo hay que deletrearlo y es complejísimo. Vale, ¿hay más preguntas? Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo. Y yo tenía un par de preguntas que haceros. La primera de ellas sería que en la actualidad, ¿no? Las redes sociales como que proporcionan no solo una divulgación accesible de todos los trabajos, sino también una posibilidad de mercado laboral. Desde vuestro punto de vista, ¿qué pensáis sobre estas nuevas plataformas y la posibilidad de captar clientes futuros para futuros encargos? Pues yo creo que depende de tu propia definición, ¿no? Y de tu propio marco, ¿no? Es decir, de cuál es tu foco, de dónde están tus clientes potenciales, ¿no? Y si esos clientes potenciales, los que tú deseas y los que tú quieres, tú crees que están en las redes, pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Otra cosa es que tú, por ejemplo, pienses que esos clientes, nosotros, por ejemplo, casi la gran mayoría de cosas que hemos hecho ha sido todo sector público y principalmente por concurso, ¿no? Entonces, digamos, el marketing en redes sociales, pues no es tan importante porque no hemos tenido tantos clientes privados. Los clientes privados que hemos tenido han sido porque se ha trazado con ellos una relación, que nos han ido llegando cosas aquí y allá. Pero hay arquitectos que sí, hay arquitectos que lo tienen muy claro y lo utilizan claramente
construyen una imagen, que es la imagen que se divulga en redes sociales, y los encargos les llegan por ahí. No es nuestro caso. No es nuestro caso. O sea, no lo digo que sea así, que quizás es una torpeza por nuestro lado, pero que no ha sido nuestro caso, ni lo hacemos así. No hacemos las redes que tenemos nosotros, por ejemplo, la web es un portfolio, en las redes vamos compartiendo cosas que son más cotidianas, de lo que estamos haciendo en el momento, tampoco insistimos mucho en ella, ¿no? O en lo que estamos participando en el momento, pero no tenemos las redes con un objetivo de marketing. La siguiente pregunta sería que el proyecto de investigación y la divulgación editorial forman una parte importante de vuestro trabajo. La pregunta sería, ¿es la obra construida resultante de esta o es la investigación la que surge a raíz de la intervención arquitectónica? Muchas veces no. Hemos dicho antes, están entrelazadas, pero están entrelazadas al menos conceptualmente, ¿no? Están entrelazadas en cuanto a forma, en el sentido de cómo estructurar los trabajos, organizar los trabajos. Eso también es común. Una no lleva a la otra, ¿sí? Ni mucho menos. Se informan, es decir, que no sé, cuando nosotros hicimos la revista de Ciudad Fiesta, por ejemplo, teníamos, además, que no éramos solo nosotros dos, sino con Paula y con un equipo muy amplio, se hablaron de muchísimas cosas, muchísimos temas conceptuales, etcétera. Eso fue en 2009, por ahí, ¿no? 10 años después, cuando llega el proyecto de la Feria de Utrera, pues realmente, evidentemente, hay temas conceptuales tratados en ese número que forman parte del proyecto, pero no hay una relación directa. Sí, no hay como investigación y después obra. O sea, es todo como, yo lo vería todo más enmarañado, más aquí y allá, y cuestiones que comparten muchas veces son de forma las cuestiones que comparten, ¿sabes? Porque de repente si te acercas a hacer un libro, tú ves que tu propio bagaje de arquitecto lleva cuestiones del libro al libro que son del proyecto de arquitectura, por ejemplo, el entendimiento del libro como espacio o el movimiento por el libro como si estuvieras moviéndote por una arquitectura, su fisicidad, son cuestiones que nos han interesado que yo creo que sí que vienen del mundo de la arquitectura construida, ¿no? hacia el libro, porque sí que hemos hecho algunos trabajos en el que la fisicidad del libro era muy importante. Claro, pero no es un libro resultado de una obra en concreto, ni una obra en concreto lleva a un libro o un proyecto editorial concreto. No es el caso, sino como son más nociones más generales que se comparten. Muchas gracias. Gracias. Les quería preguntar sobre vuestra intervención en el patrimonio, ¿no? Como vuestras obras, ¿no? Se plantea siempre una estrecha relación entre el patrimonio y el paisaje, ¿no? Entonces se trata el paisaje de un análisis lugar como un punto de partida y posterior, pues, la interpretación. Y yo quería preguntar sobre cuáles son los valores del patrimonio que se llevan a las decisiones posteriores tomadas proyectualmente, hablando, desde un punto de vista histórico, material o social. Sí que tenemos toda una serie de proyectos en los que el conocimiento del lugar y del contexto, incluso de cuestiones que a priori no tienen por qué ser consideradas patrimoniales porque son recientes, construye un argumentario para luego tomar decisiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo en Almería, que siempre decimos en el entorno de La Hoya, a los pies de la Alcazaba, que es un entorno monumental de primerísimo nivel, siempre explicamos que el proyecto ya está ahí, y que el propio lugar, que tiene una potencia brutal, nos devuelve las decisiones de proyecto, ¿no? Y que te tienes que poner en un marco que todo lo que tú estás decidiendo de proyecto, por encima está el lugar, ¿no? Entonces, sí tenemos, sobre todo en proyectos de paisaje,
Y en las propuestas que hemos podido hacer, o el parque comarcal en Jaén, ¿no? donde el conocimiento del sitio y el estudio, ahí por ejemplo si hay una parte de investigación que sí informa al proyecto directamente, en la que la conformación en el tiempo de ese paisaje, casi como si hicieras una arqueología del paisaje, es fundamental para las decisiones de proyecto. Hombre, si estáis familiarizados con la obra de Marot, del suburbanismo, pues hay temas que compartimos. Quizá ahí es donde está la respuesta a tu pregunta, ¿no? Sabes que nosotros siempre hacemos como una lectura de los sitios, que es la nuestra, ¿no? Pero a la vez los sitios tienen hechos, o sea, hay cosas objetivas que ocurren ahí, ¿no? Ya sea desde el trazado de un camino a una muralla, a un resto arqueológico, a un árbol. Entonces todo eso se incorpora siempre se incorpora de manera crítica, siempre al proceso de proyecto. Y permitiéndote con libertad añadir cuestiones que a lo mejor no son físicas, sino que a lo mejor existen pero en potencia, porque ahí también nos meteríamos en un campo que es complejo, que es el de la construcción de la imagen de los lugares, ¿no? De cuando te metes en, por ejemplo, Paraíso Abierto Cerrado, jugaba con eso, jugaba con la idea de construcción de identidad de los lugares, que son cómo se describen los lugares sin que necesariamente sean así físicamente, ¿no? Entonces, nosotros decimos que superponemos a lo que hay, lo que pudo haber y se piensa que estuvo y lo que podrá haber. Y con todo eso conformamos un proyecto. Esto quizás es muy complejo. No, pero es interesante, ¿no? Sobre todo esta idea de proyectarnos. Y yo también quería preguntar aparte sobre si cuando trabajáis, ¿habéis planteado alguna vez trabajar sobre la tabula rasa, ¿no? Digamos, liberando de todos estos estudios previos o las predisposiciones proyectuales que se plantean, ¿no? ¿O sois de los que pensáis de que la arquitectura es del lugar y no son ovnis que van de un sitio a otro? Creo que no hemos tenido la oportunidad de trabajar sobre la tabula. Se hace eco, pero bueno. Quizás lo más cercano a la tabula rasa, y no lo fue, y no lo es el recinto este de la Feria de Utrera. Realmente hay un perímetro que daban, que era un perímetro infame, que ellos tenían un trazado infame y malo, y nosotros ahí no nos agarramos a nada. Lo único que nos agarramos, ¿verdad?, a la dirección de un camino, que ya es muy fuerte, me imagino, para tomar unas decisiones. Pero en el perímetro de aquel lugar, digamos, dentro de nuestro solar, no había nada. De hecho, nada. Había unos eucaliptos que al final, en el proceso, que de hecho nosotros en el proyecto quitábamos todos, y en el proceso de obra al final hemos rescatado algunos. Pero es lo más cercano que hemos trabajado a la tabula rasa. No nos da miedo acercarnos a la tabula rasa. Yo lo veo como un deseo. Yo siempre he dicho, ¿cuándo llegará la oportunidad de un proyecto en el que no haya contexto? Pero no ha llegado todavía. Y no sabemos si llegará, porque a lo mejor es imposible, porque hasta incluso en el de Olivareros, que era una urbanización a las afueras de Utrera sin ningún interés, se rescató la memoria industrial del sitio, porque realmente eran unas antiguas fábricas de aceitunas, ¿no? Entonces, no ha llegado la tabula rasa. Pero, que podría llegar, ¿eh? No tenemos ningún miedo. Sí. Quizás es formación también. Yo creo que nuestra formación aquí, con el propio contexto en el que vivimos, es que vivimos en un contexto tan cultural, donde todo es tan cultural, donde los paisajes son tan culturales, bueno, que el propio concepto de paisaje es cultural, que siempre hay algo. Bueno, esta es un poco de conclusión. De entre un gran abanico de tipologías de proyectos, entre los que destaca el residencial, el parque urbano, parque natural, obra social y arquitectura efímera, ¿cuáles de estos proyectos hacen sentir más cómodos y suponen una nueva línea de investigación para el futuro? Yo creo que nos sentimos cómodos en todos. Yo creo que también nos sentimos cómodos por fases. Es decir,
que depende de un poco de las épocas, pues a lo mejor te sientes mucho más cómodo trazando, proyectando, diseñando un parque que haciendo un edificio, pero a veces también pues, va por época. En la escala de trabajo de la edificación en la que nos movemos con más soltura. La cuestión es que quizás la clave que nosotros siempre en nuestra duda, la pregunta que nos hacemos y el reto que nos ponemos es ese salto continuo que tenemos entre las distintas escalas de la arquitectura. Que nosotros, quizás con estrategias que hemos hablado respondiendo a la pregunta anterior, es como las solventamos, ese salto, ¿no? O sea, como aproximarnos de una manera táctica a los distintos enunciados que nos ponen por delante. Sí, yo creo que así. También hay que decir que esto es una construcción en el tiempo. O sea, yo esto, vosotros que ya salís pronto, ¿no? Yo creo que también el contexto en el que uno sale y en lo que uno empieza a trabajar, ¿no? Pues te ves como envuelto te ves envuelto de cosas que se van superponiendo, de intereses, que todo está atado por ideas y por intereses, eso sí, sabes que todo lo que hacemos es porque nos interesa, ¿no? Y llega un momento que además la nueva página web lo refuerza así, llegó un momento en el que decíamos, bueno, si esto es una diversidad de tipos de trabajo, ¿no? Como la misma pregunta que tú nos has hecho, ¿no? ¿Pesa más el paisajismo? ¿Pesa más la edificación? ¿Pesa más el otro tipo de cosas que hemos hecho? Y dijimos, no, mira, todo es una confluencia de todo. Y lo veíamos, ¿sabes? Se puede ver como una debilidad, pero lo veíamos como una fortaleza, ¿sabes? Como una fortaleza en el sentido de riqueza intelectual para nosotros, ¿no? Como experiencia nuestra. Entonces, también es el tipo de formación. Yo creo que el arquitecto, en general, todos tenemos una formación que es bastante polivalente, no para todo, porque para algunas cosas requieres especialización, pero sabiendo para lo que no, en otras siempre puedes como aportar desde tu propia formación. Y esto ya es una pregunta de vuelta para vosotros, ¿no? De cuando empecéis a trabajar y a entrar en el marco profesional, como esa misma pregunta si te la haces a largo plazo, a medio plazo o no, porque en nuestro caso también es algo orgánico, ¿eh? Yo tengo que decir que es algo que ha crecido orgánico por intereses. No es algo planificado realmente y estratégicamente lanzado desde 2004, que nos ponemos un camino y sabemos que en 2020 íbamos a tener este tipo de portfolio, por decirlo de una manera. Sí queríamos, y por acabar a lo mejor un poco, que muchos de estos proyectos, o sea, nosotros somos dos, pero muchísimos proyectos son colaboraciones con compañeros. O sea, con arquitectos compañeros. Evidentemente en las obras hay más gente, ¿no? Pero hay concursos, hay propuestas, hay proyectos que son colaboraciones con compañeros. La última, y Diego lo ha dicho al principio, pero vamos, él también es partícipe de ello, ¿no? Que es haber sido finalistas, ¿no? Dentro de las propuestas para comisariar la Bienal, ¿no? Entonces nosotros tan tranquilamente nos lanzamos a trabajar con personas tan geniales como Diego y Juana, ¿no? Para producir una propuesta. Voy a decir una última cosa antes de cortar. Yo quiero decir que todas las preguntas han sido súper interesantes, que nos hace a nosotros llevarnos tareas también, ¿no? Y que realmente yo creo que tenemos un reto de no contar las cosas parciales, sino de alguna vez contar algo con todo junto, con no efímero o no paisajismo, como que casi siempre estamos como tratando las cosas separadas. Y ha sido un placer escucharos y atender a vuestras preguntas, y las preguntas, la verdad, que han sido de altísima calidad. Os congratulamos por ello y nos hacéis pensar. Nada más, gracias.